parte de lo que ustedes hablaban, de que él conocía al cura, yo tengo informaciones también de que este señor, aunque las informaciones dicen que el sacerdote fue quien llamó a Luisín Mejía como periodista, tengo informaciones de que en realidad lo que sucede es que el presunto asesino tiene una relación un poco parentesca con Luisín Mejía, más no el sacerdote, sino que él tiene, creo que su hija tiene cierto vínculo con la familia de Luisín Mejía. Entonces por eso que al parecer él lo llama como periodista para que éste sea quien dé la alerta y entregarse. Yo ayer también veía unas declaraciones muy lamentables de su hija, muy triste, se veía muy acongojada de la hija del presunto asesino, donde decía que las dos familias, pedía respeto para las dos familias porque ellos también estaban muy afectados con esta situación, porque ellos se conocían de toda la vida, dos familias amigas, dos familias prácticamente con un parentesco ya de familia, valga la redundancia, y que ambos están en una situación muy difícil, y que ella, aunque había asistido, creo que a dar las declaraciones o algo meramente de un papeleo, pero no, según dice la prensa, ninguna de la familia del presunto asesino ha ido a visitarlo, porque también están muy afectados por la situación. Eran prácticamente familia de los Jorge Mera con ellos. De hecho, también vi informaciones de que la hermana de Dilia, ¿verdad? La hermana del Dilia Leticia. Dilia Leticia fue abogada del señor Miguel Cruz para un divorcio, o sea que era una relación familiar muy cercana, muy estrecha, personas que se conocían de toda una vida, que el padre de Miguel Cruz, Fausto Miguel Cruz también se llama, fue hecho general durante el gobierno de Jorge Blanco, luego fue también jefe de la Fuerza Aérea, y durante el gobierno de Balaguer fue director de Aeronáutica Civil. Bueno, sí, bueno, son familias que han tenido lazos estrechos desde mucho tiempo, se criaron juntos. Vimos también al presidente de la República muy afligido. Él decía que la familia pues lo ha decidido perdonar, pero que él espera que Dios lo perdone. Una familia muy católica, la familia Jorge Mera. De hecho, su hija, que se veía vestida como de monja, ¿verdad? Creo que es su única hija, porque el otro es Jorge Villegas. Ella tiene el diputado. Ella es de un ministerio, de un monasterio en Colombia. O sea que sí, monja consagrada. Exacto, con una fe cristiana muy real. Y entiendo de hecho que la justicia, igual que la justicia divina, debe encargarse. Es de aplaudir, porque es muy difícil ver a un familiar que en esta situación y que ellos digan que lo perdonan. La verdad que tienen una fe y una creencia en Dios muy real. Eso es así. Bueno, el hecho sigue teniendo muchas repercusiones, pero independientemente de que haya gente que no quiere que se aborden las cuestiones que tienen que ver con las responsabilidades, incluso la propia reacción de la Procuradora General, llamándole prácticamente desalmado a los periodistas porque sencillamente le están preguntando sobre el avance de las investigaciones. Es un hecho que afecta a uno de los principales funcionarios del Estado, una figura pública destacadísima, un hijo de un expresidente de la República, y entonces lo más normal es que el Ministerio Público tenga una vía de comunicación. ¿Y quién más que ella para dar la información? Si la procuradora, no debe hacer nadie que no sea la si la Procuradora General está acongojada y no está en condiciones anímicas de poder dirigirse a la prensa porque está muy impactada por el hecho, lo que es un derecho que le asiste, tiene que haber un vocero de la Procuraduría, o tiene que haber un fiscal encargado que esté hablándole a la sociedad de lo que pasó. Porque de hecho, la vocera del Ministerio de Medio Ambiente habló. En el día de ayer yo vi declaraciones de la vocera del Ministerio de Medio Ambiente, que también se debe sentir muy aquejada porque era su jefe y probablemente una persona con la cual tenía una relación de trabajo. El Ministerio Público es quien tiene la responsabilidad de informar al país del curso de las investigaciones, hasta donde se pueda
ofrecer Los periodistas no la abordaron a ella en función de su amistad con la familia del fenecido, como jefa del Ministerio Público, sino como jefa del Ministerio Público. Entonces aquí hay personas, porque tienen un mérito y un prestigio, que abusan de eso y quieren abusar de eso, como ella misma, porque ella tiene buena imagen ante el, perdóname Alberto, ya que tú tocas el tema, ella tiene buena imagen y todo la aplaudimos y el país se alegró cuando la nombraron jefa del Ministerio Público, pero que no abuse de eso tampoco. Pero entonces ella también se está manejando a veces un poco mal. Y los periodistas están haciendo su trabajo. Pero hay mucha permisibilidad. Hay mucha permisibilidad en la sociedad hacia ciertas personas. Sí. O sea, si es otro que hace eso, hoy se lo estuvieran comiendo. Si un funcionario negrito, de estos que no son del séquito del aplauso de la sociedad civil, estuvieran acabando con él. Hoy solamente un solo programa que yo sepa temprano se pronunció enérgicamente, un programa muy influyente, enérgicamente en contra de esa actitud de la Procuradora General de la República. Es que no es correcto. Entonces, miren, si ustedes dan seguimiento a los acontecimientos que ha habido en este país, que han sido dramáticos, el Ministerio Público no ha tenido la comunicación adecuada. Vamos por parte. Vamos en el caso de Leslie Rosado. Nosotros aquí mismo en este programa reclamamos que el Ministerio Público no estaba asumiendo la responsabilidad de comunicar adecuadamente cuál era la versión oficial sobre los hechos, porque la versión que dio la policía fue una versión totalmente deslucida y fuera la realidad. En el caso de los pastores que fueron víctimas de un homicidio por parte de la policía, tampoco el Ministerio Público dio una declaración. Cuando se cayó la avioneta, nosotros pedimos aquí que el Ministerio Público se pronunciara sobre las investigaciones, tampoco lo hizo oportunamente. Ni las autoridades de aviación. Viene el caso del sabotaje en el aeropuerto de las Américas. Eso nunca... Eso lo que se quedó fue que fue un acto de ratería, cuando la propia vicepresidenta de la República había dicho que era un sabotaje, y después vino una versión que eran rateros y los rateros le conocieron medio de coerción y se quedó así. Se quedó, y la información que siempre se ha tenido, que incluso gente la ha manifestado públicamente, que hayan militares involucrados. Pero póngase a pensar, ¿usted cree que los cables de energía del aeropuerto principal, o sea, a Punta Cana es que mueve mayor tráfico, pero principal de la República Dominicana, porque es el que está en la ciudad, Aeropuerto Internacional de las Américas, ¿usted cree, como yo dije en un video, que un tal Chimicuí, porque ese es el apodo del que supuestamente lo hizo, que vive por ahí en las inmediaciones, se iba a robar un morenito, y el César que estaba haciendo? Bueno, en ese momento lo que se estaba manejando era de que había militares involucrados. Lo que pasa es que se burlan de la población, tanto el Ministerio Público como las autoridades en muchas ocasiones se burlan de la población. Se burlan porque creen que la población son estúpidos, y la gente incluso deja que el tiempo pase y nadie habla sobre estos temas. Por ejemplo, usted mencionaba la avioneta que supuestamente cayó en Barahona y que lo dijo un militar y llamó a un medio de comunicación, y de eso nunca se dijo nada. Así como también la de Pedernales, que dijeron que hicieron el decomiso, pero ¿dónde está la tripulación? Porque en el estado que quedó esa avioneta, la tripulación no pudo ir muy lejos. Entonces, no es posible que ya más de 48 horas de la muerte de un ministro de Estado en su despacho, algo que, según mi memoria histórica, no había ocurrido nunca. No había ocurrido nunca en este país. No, aquí no. Y a 48 horas todavía el Ministerio Público no ha dado una declaración oficial sobre el hecho. Entonces, no es posible. Lo de Juan de los Santos, porque Juan de los Santos, que no era un ministro, en su condición en ese momento de alcalde, ¿verdad? El Ministerio Público dio informaciones inmediatamente de qué había sucedido y quién era la persona. Pero mire, y demás. en este tipo de casos lo que se estila es que se van dando partes incluso por hora, cada 2 horas, cada 3 horas. En la medida que avanzan los hallazgos,
no se revela todo, porque hay una línea de investigación que hay que proteger. Sí. Pero lo que se puede decir, porque también hay unos protocolos que parece que en el Ministerio Público actual no están, hay unos protocolos de comunicación para situaciones críticas y para casos importantes. Entonces, estoy viendo un mal manejo. Un mal manejo. En el Ministerio Entonces, Público. ahora, como el Ministerio Público actual es lo más honrado, lo más transparente. No, y que hay una. Y en el mismo periodismo, porque vamos a hablar claro, Sí. yo soy un periodista de más de 30 y pico de años. En el mismo periodismo, este Ministerio Público tiene gente que toda la vaina se la aplaude. No, exactamente. Eso no es así. Eso no es verdad que hay que aplaudirle todo. Salen a dar declaraciones, entonces a veces, porque no quieren hablar de ese caso, pero a veces ellos salen a dar declaraciones que no deben, porque de muchos casos se han entorpecido, porque ellos salen a decir que van a allanar a tal persona, que tal persona está siendo investigada y luego no instrumentan el caso de la manera adecuada. Porque ellos han salido, Jenny Berenice y Camacho le encanta salir a dar declaraciones de muchos casos. Más grave de ahí, hay expedientes, de esos expedientes sonoros, casi todos, donde se mencionan personas con su nombre y apellido y empresas, y entonces cuando se presenta la acusación, ni aparecen esas personas, ni aparecen los nombres de las empresas, pero ya están puestos en los escritos de la acusación o de la presentación de medida de coerción. Que lo dicen entonces, a la prensa, no puede ser. Entonces hay que ver por qué la variación. Entonces el Ministerio Público, aunque tiene el monopolio de la acusación, no tiene derecho a difamar a nadie tampoco. Y eso es una forma de difamación. Entonces ahora la ley no lo penaliza. Entonces, esto es un asunto que el Ministerio Público tiene que coger, no solo el control de la investigación, sino el control de la información sobre la investigación. Que es tan importante como la investigación. Para que la población tenga una idea clara de qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, Somos Pueblo, un grupo de comunicación alternativa y de presión social, publicaron en un programa una conversación de WhatsApp de un grupo, parece del entorno más inmediato del procurador. Mírenlo ahí. Ahí, eso lo publicó, Somos Pueblo, asumen la responsabilidad de eso. Entonces, aquí dice, Miguel Jesús está loco, ¿cómo entró al despacho? Eso, o sea, esto es parte del equipo cercano, más cercano. ¿Se lo puede subir un poquito la parte de arriba o solamente dice, no entiendo. Los últimos mensajes son los de arriba. Sí, mire, ok, sí, mira, y dice dice que el homicidio entró al despacho. Entonces alguien dice, no entiendo, tenía la entrada prohibida. Entonces dice la persona, hablé con Cepeda y Currín está bien. Cepeda es el jefe del CEMPA. Entonces hay uno que se pregunta, señores, pero Miguel Jesús de la Peña, o sea que sí. Bien, entonces mire, no, pero vamos por parte. No entiendo, tenía la entrada prohibida. Entonces, dice ese mismo, dice el otro, el que le había preguntado, hablé con Cepeda y Currín está bien. Cepeda es el coronel que es director del CEMPA, que es el Servicio Especializado de Protección Ambiental. Entonces, según yo tengo entendido, eso es un chat de militares. Entonces, amigos, donde él pertenece. Pero entonces después de eso que dice Alberto, que es lo que dice ahí, entonces le dicen, no entiendo, tenía la entrada prohibida. Sí, pero miren, este Hussein Murga, que aparece ahí, ese es un arquitecto venezolano muy cercano al pasado ministro, que dice, llegando al CEMPA. O sea, ese era como un equipo muy de la extrema cercanía del ministro, según y de seguridad, y vinculado con temas de seguridad, porque Cepeda es militar. Y ahí dice, el que está llegando al CEMPA es porque el encargado de seguridad tenía tres funciones que todo el mundo sabe. Entonces, que la dijo Gineuri aquí. Bien, okay. Era el encargado de seguridad de medio ambiente, el director de la academia de cadetes, batalla de la carrera, y era también del CEMPA. Subdirector entonces ahí dice uno que yo no sé cómo él se repartía. Bien. Así hay muchos militares aquí. Bien. Ahí dice, eso no puede ser. Ahí dice otro, Juan de la Mota, señores, pero ¿qué Miguel de Jesús? El de la Peña. Entonces dice Hussein Murga,
Sí, sigue adelante. Entonces, después que le contesta que sí, entonces le pregunta Miguel Cruz, que es como lo conocen, porque Miguel de Jesús, pero Miguel Cruz el nombre como lo conocen. Y entonces ahí sale él, mire, Miguel Cruz Peña, Centro Asturiano. Llamen a la prensa, ahí sale él. Uh-huh. Ahí sale él en el grupo, ya después de haber cometido el hecho. Entonces ahí entra un fiscal que se llama Rafael Suárez, que es un fiscal de homicidio. Y entonces le dice, Miguel de Jesús. Entonces, entonces le pone, no eres tú. El del lío. No eres tú, el del lío. Y hasta ahí queda el asunto. Entonces, ¿qué revela esta conversación de este chat? Hoy hay un fiscal ahí metido. Hay un fiscal. En el chat aparece. Sí, porque parece que lo incluyeron. Pongan de nuevo el chat para ver la hora. Parece que lo incluyeron. No, la hora era ya la 1 y pico, la 1 y 8. Ya después del hecho. La 1 y 8. Mira, 1 y 5. El hecho sucedió a las 12:20. Cuando él sale, cuando sale Miguel Cruz, el confeso asesino, era la 1 y 10. O sea, el hecho ya había ocurrido. Sí, y ya él tenía su teléfono y estaba en la iglesia. Y probablemente estaba en la iglesia. Y entonces pone ahí, entonces pone por ahí, llamen a la prensa. Él. Que es lo mismo que le pide al sacerdote. O sea, que todo coincide en que él tenía su asunto armado para matar al ministro y entonces entregarse sin que lo mataran a él, con la prensa. Entonces pone, llamen a la prensa, ya yo no voy a correr, yo no voy para ningún lado. Y por eso entonces contactan a Luisín Mejía para hacer las conexiones con la policía y con todo eso. O sea, ¿qué revela esto? Primero, a mí lo que más me impacta de todo es cómo él salió de medio ambiente sin ser molestado. Bien. Pero sí, pero ahí es que vamos. Entonces, ¿qué revela esto? Revela dos cosas. Primero, que él tenía una prohibición de entrada. ¿Cómo entró? Porque el ministro lo autorizó, porque cuando le dijeron, está aquí, Orlando era una persona bonachona y conciliador. Entonces, como él sabía el vínculo que tenía con esa persona, probablemente cuando le dijeron que él estaba ahí, a pesar de que tal vez él mismo había dado una orden de que no entrara porque tal vez había protagonizado situaciones anteriores por los mismos reclamos que se le atribuyen de que estaba pidiendo que le aprobaran permiso, ese tipo de cosas, según lo que se ha dicho. Entonces, cuando le dicen está aquí, entonces él autoriza la entrada. Pero si es una persona que tiene prohibida la entrada, ya se supone que es un blanco de atención especial de la seguridad. Bueno, claro, pues esa para persona, no despegársele ningún momento. Despegarse en ningún momento. Bueno, pues esa persona que tenía prohibida la entrada, según este chat de gente muy cercana ahí al ministro, publicado por Somos Pueblo, entra al despacho, entra armado, hace 7 disparos en el despacho adentro, sale del despacho, no hay nadie ahí para atajarlo, sale del edificio, se va a una iglesia, se confiesa y entonces, al final de cuentas, él se entrega a las autoridades porque él decide entregarse. Entonces, ¿qué país es este que tenemos? Oye, pero se entrega por él mismo, no fue custodiado, nada de eso. Y en el momento que él se entrega, las autoridades todavía dicen, los medios de comunicación, que él estaba trincherado en la oficina, donde ese hombre tenía prácticamente 1 hora ya que estaba fuera de en Estados Unidos no sale vivo de ahí. Es que las instalaciones, al momento que él entró, una persona, se supone que el protocolo de seguridad primero se violó, porque el protegido, como yo explicaba en el día de ayer, no tiene autoridad por encima de la seguridad, en este caso el ministro. Pero ya que le permitieron entrar, como establece Alberto, una persona que tiene la entrada prohibida, se le permite que entre armado. Y luego, si se supone que tiene la entrada prohibida, los seguridad, tanto del ministro como de la institución, que probablemente debe de haber un cuerpo para seguridad de la institución y un cuerpo para seguridad específica del ministro, debieron estar alerta. Ahí
junto al ministro, esperando, al menos fuera de la puerta, si él le pidió que no estuvieran, ante cualquier situación, porque ya se habían dado situaciones, porque por algo él tenía la entrada prohibida. Pero los seguridad ni siquiera intervinieron en el mismo momento, porque en el caso de Juan de los Santos, que lo hablábamos ayer, y que era un caso muy similar, el seguridad también fue asesinado, porque en el momento del primer disparo, el seguridad entró, porque estaba alerta. Entonces, y el asesino lo mató. Exacto, también. No evitó el hecho, pero hizo su trabajo. Pero hizo su trabajo porque pudo haber encontrado incluso tal vez al occiso moribundo, claro, y pudo haber tenido algún tipo de reacción. Y tal vez salvar la vida si hubiera sido otra circunstancia, si el tipo no lo hubiera disparado. Asesino, porque quizá no tuvo ese claro, manejo. Si él hubiese, si no hubiese sido objeto de un disparo en la cabeza y de una vez fulminante. Entonces, en este caso, y hay que decirlo con responsabilidad, ha habido una negligencia culpable, una negligencia irresponsable de la seguridad, que las autoridades tienen que decir qué están haciendo con esta persona. Yo voy más lejos. Los encargados de seguridad de medio ambiente debieran estar en este momento bajo arresto. Pero eso iba a decir. Debieran estar bajo arresto. Sobre todo el encargado de la seguridad. Debería estar preso e investigado. Investigado ahora. De que se le condene a otra cosa. Pero estamos en este bendito país donde nada es nada, lamentablemente. Entonces con lloriqueos no se resuelve nada. Y con decir como Yayo San Lobatón que era un ángel, nadie es un ángel. Todo el que está aquí somos seres humanos con virtudes y defectos. Con decir Yayo San Lobatón que Orlando Lemer era un ángel que nos prestaron, no. Tienen que establecerse responsabilidad. Ya sabemos quién cometió el hecho, pero todo el que tuvo que ver con esa negligencia, con esa irresponsabilidad, sea quien sea, también tiene que responder de una forma o de la otra, porque tenemos que llamar las cosas por su nombre. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. El ente que debe responder tanto a la familia como incluso al pueblo dominicano, al presidente de la República, es el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es el encargado de garantizar la seguridad de las instituciones públicas. El encargado de seguridad del Ministerio de Medio Ambiente era una persona que depende del Ministerio de Defensa, un coronel del Ejército. Y también la seguridad del ministro, de los incumbentes, de los funcionarios, está a cargo del Ministerio de Defensa. Y es obvio que esos miembros del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, que no hicieron su trabajo, en este momento el Ministerio de Defensa debería de estar haciendo un proceso con ellos de investigación y deberían estar incluso presos en las cárceles que hay, de tanto en este caso, por ejemplo, del Ejército. Porque incumplieron con sus funciones. Incumplieron con sus funciones. Ellos no estaban ahí. No ha habido información suficiente. No ha habido información. Ni del Ministerio Público, ni en este caso del Ministerio de Defensa. Que son los que deben hablar. Entonces, definitivamente. Y el Ministerio de Defensa, como digo, debe dar una respuesta, porque es una respuesta a la población dominicana. No se trata de que se sienten, de que todo el mundo se siente mal, todo el mundo se siente apenado, pero los responsables encima del asesino, o sea, a pesar del asesino, deben también de asumir su responsabilidad, y en este caso el Ministerio de Defensa no hizo su trabajo. Los seguridad no estaban ahí, los seguridad no lo apresaron. Yo también me siento mal, me siento mal porque yo apreciaba a Orlandito, era un compañero mío, trabajamos juntos en la Secretaría General, yo trabajé con él en la Secretaría General como subsecretario general del partido, una persona que yo apreciaba, una persona demasiado decente, es una persona por la que tengo sentimientos, que me duele lo que le hicieron, pero eso no puede ser, ese dolor no puede ser suficiente como para que yo no vea con objetividad que hay cosas que no andan bien, que tienen que resolverse. No ha manejado bien el asunto el Ministerio Público, no se está comunicando a la población y para colmo entonces la Procuradora General de la República ofende a los periodistas. Aquí hubo una denuncia sumamente grave hace unos días del asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, Roberto Santana, de que el director de la cárcel de La Victoria se embolsilla
7 millones de 7 pesos, millones de pesos a la semana, y que ahí hay una gran corrupción, y cuando le preguntan a la procuradora lo que dicen, él sabrá por qué lo hizo, cuando lo que se debió fue ordenar una investigación exhaustiva. Esa fue otra mala actuación de la procuradora. Y que se señalaran responsables. Entonces aquí, por el hecho que usted esté con este velo de santo, de que todo lo que usted haga está bien porque usted tuvo tanto tiempo como qué sé yo, que eso hay que acabarlo aquí. Cada quien tiene que responder con responsabilidad en las funciones que tiene, y vamos a dejar de tener funcionarios predilectos y otros que no, y vamos a cada quien exigirle lo que le corresponda. Vamos a una pausa para que hablemos unos minutos de la cumbre. ¿Qué le parece? Así es. Bien.